Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de entrevistas del programa ¿Cómo aprende el cuerpo? Soy Celeste Álvarez, profesora de la materia Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de entrevistas surge a partir del canal de YouTube de la materia que llevamos a cabo con la profesora Daniela Funes. Esta necesidad es que surge la idea de empezar una investigación a partir de esta pregunta, ¿cómo aprende el cuerpo? Y en la investigación, la idea fue entrevistar a referentes de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional para hacer esta indagación de esta pregunta y tener respuestas desde todas las miradas y desde todas las técnicas posibles. Una mirada en relación a la experiencia, a la vivencia y a la pedagogía, porque para nosotras la pedagogía también es un camino de creación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Pueden ver esta entrevista, las que vendrán y las de la edición pasada en nuestra lista de reproducción Cómo aprende el cuerpo. Y ya que están por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentarlo. En nuestro canal van a encontrar mucho material en relación a las técnicas corporales y al trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y agradecemos profundamente la discusión. Que disfruten el programa. Hoy día tenemos como invitada a Tamia Rivero. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta en donde te pedimos que te presentes de manera espontánea, teniendo en cuenta el presente que estás viviendo hoy. Estoy un poco anclada en el trabajo como intérprete creadora. Ahora, ese es mi presente. Trabajo en soledad, interpreto y dirijo mis propias piezas desde un abordaje interdisciplinario, integrando la danza butó y el teatro. La danza butó es una danza contemporánea, un lenguaje híbrido que surge en Japón y es bastante desconocida en general en el mundo, en Argentina obviamente y en Mendoza ni hablar. Me gusta mucho la investigación, la experimentación y la docencia. Trato de transmitir ese lenguaje que tiene un poco en el cuerpo. Y que cuando arranqué a estudiar en la universidad, ahí me di cuenta que tenía mucho potencial para la actuación. Entonces empecé a ir este caminito, ahí un poco sola y a tientas, sin tener mucho material disponible. Y hoy en día el butó es desconocido, imagínate, hace 15 años atrás. Este año, con la pandemia, tuve la suerte de visitar el archivo genético de Ishikata, que es uno de los creadores, la Universidad de Keio, en Japón. Y bueno, pude ahí ver toda su bibliografía, todo su material, toda su producción, los vestuarios, sus documentos, todo lo que de alguna forma fui como uniendo por materiales dispersos. Así que tengo el foco y me especializo en integrar butó y teatro. Eso hago y por ende eso soy, digamos. Hermoso, hermoso. Y si pudiéramos mirar hacia atrás en esos comienzos, que nos contaras un poquito más esas sensaciones que tenías ya con esta realidad y también un poquito así como eras como estudiante, cómo eras, qué sensaciones tenías. Y bueno, siempre fui muy inquieta, evidentemente, muy curiosa. Ya en primer año de la carrera me pedí una beca para estudiar en Buenos Aires y entonces, y muy así constante, ¿no? Me iba en las vacaciones, me iba a estudiar a Buenos Aires, digamos, venía a Buenos Aires, me formaba en danza contemporánea, en danza butó, hice cursos de clown, hice un poco de todo,
contemporánea, otros tipos de técnicas, no sé, de Laban, Humphrey, bueno, demás, hasta que lo que fue quedando y quedando fue el butó. Y entonces estudiaba en Buenos Aires y cuando volví a Mendoza rendía y me volví a ir a Buenos Aires. Fui muy así, haciendo las cosas en paralelo. Por suerte tuve la posibilidad de salir de mi provincia muy joven, digamos, cuando me estaba formando, entonces me encontré con un universo muy diferente a, bueno, la infraestructura del teatro, una industria cultural, ¿no? Y Buenos Aires es un foco a nivel Latinoamérica y a nivel mundo, que porque estamos acá en el sur del mundo, hay referentes increíbles que todavía siguen dando clases y pidiendo subsidios para poder hacer sus obras. En otros lugares, nada, se dedican 100% a la investigación, a abrir camino, a crear. Y no porque la docencia, no por bastardeando la docencia, ¿no? Pero evidentemente hay algo del contexto de producción y de las cuestiones ahí, los medios para poder trabajar, que eso también afecta mucho la formación, la especialización, el poder dedicarte, ¿no? Porque muchas veces tenés que trabajar de otra cosa y formarte o no tenés tanto tiempo para dedicarte al arte, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también hace. Y hay una gran diferencia en relación a la formación, que me parece que eso es lo que por ahí atrae tanto, que hay un campo de formación disciplinar muy organizado, muy constante también. Sí, En cuanto a la formación, tenés las clases, tenés la gente que está todo el tiempo dictando clases, la variedad, y para las disciplinas del cuerpo se necesita esa constancia en cuanto a la formación. sí, también es un lugar, bueno, ahora todo ha cambiado, ¿no? Pero también un lugar donde pasa la información de otros lugares, ¿no? Entonces te encontrás todo el tiempo con nuevas miradas, nuevas miradas. Cuando yo en un momento me instalé un poco más, bueno, y siempre venían por periodos, estaba un mes, 2 meses, 3 meses, volvía, y en el año, digamos, siempre, una vez al año mínimo, venía acá a formarme. Pero también tenías acceso a docentes, a referentes de otros lugares del mundo. O sea, de Polonia, tuve la suerte de estar con un grupo de Polonia hermoso, hermoso. Entonces, bueno, digamos que fui ahí haciéndome un caminito un poco siguiendo el butó, siguiendo el trabajo más desde el teatro físico, digamos, siempre todo ha sido mucho foco en el cuerpo del intérprete. Entonces, un poco esas son mis bases. El abordar la creación es partir del cuerpo singular como motor y articulador de una serie de preguntas que después toman forma en la escena, y esa forma que al final no responde necesariamente si es teatro o si es danza, o digamos, hay bastante, me gusta trabajar bastante sobre los lenguajes. Entonces me gusta transmitir un poco eso, darle la posibilidad a quien está trabajando conmigo, quien se está formando, de que sea la creadora de su propia obra, que es algo muy específico, porque es difícil ser intérprete y ser directora al mismo tiempo, y mucho más si en ese proceso trabajas sola o trabajas con un equipo reducido, digamos, ¿no? Son aprendizajes muy singulares, eso. Y eso entonces un poco me di cuenta en el camino, que yo tengo mis referentes, los que podríamos decir los maestros, los tengo, a pesar de que no considero que estuve mucho tiempo conviviendo con ellos.
digamos, no seguí mucho tiempo. Y eso a veces a mí ahora ya no, pero en un momento digo, pucha, no profundizo por acá, no profundizo. Y me di cuenta que no podía quedarme mucho, pero porque creo que está cambiando y que irá cambiando, pero el teatro también muchas veces queda en un lugar de cada maestro con su librito sagrado y con una verdad del teatro. Y no solo te enseña a interpretar, sino que te vende el combo de esto es así, ¿no? Y a veces eso que esto es así queda en un lugar súper reducido, que solamente se limita a una estética, o a un género, o a una idea política de lo que es. Y entonces andan como todos medios, ahora ya creo que no tanto, pero cuando yo me estaba formando, estoy hablando, cuando yo me estaba formando, estaba como cada uno con su grupito, con su visión del mundo, con esto es así, y no, sobre todo en Mendoza, no sé que eso después con las nuevas generaciones empezaron a ir a hibridizarse y a mezclarse un poco más los jóvenes y los viejos. Pero siempre ha sido un poco así el teatro en general, y aparte, bueno, ahora estamos pudiendo poner en cuestión y demás, pero también es un lugar donde se ejerce una jerarquía, te bajo una línea, esto es así, te elijo, ¿no? Hay varias delgadas líneas rojas en la pedagogía que como docente me parece que tenemos que revisar esos lugares donde nos ubicamos. Y entonces a mí me pasaba que no podía estar tanto, no podía permanecer tanto, siempre fue una esponja así de sacarle el jugo a todo, pero no podía permanecer tanto porque no me encontraba del todo convencida y comprometida con esa mirada más singular, ¿no? Como que intuí que yo tenía que hacer mi caminito. Entonces, por eso fue que terminé trabajo, sí, pensando en todas las obras, pensando en la música, muchas veces haciendo la música, muchas veces haciendo el vestuario, muchas veces, digamos, me encontré con otros problemas más actuales, ¿no? Pero eso fue un poco el recorrido, el no poder encajar demasiado ni en la actriz ni en la bailarina. Me formé con la referente de la danza Butó acá en Argentina, pero al mismo tiempo entendía que ahí no podía yo desarrollar toda mi potencial artístico, ¿no? Entonces, bueno, y esos son unos tires y aflojes, unas luchas y un camino de autoconocimiento, que me parece que es por ahí lo más, hablo desde mi experiencia, obviamente, ¿no? Lo más complejo, ¿no? Como el poder darle cabida a eso que te tira, que no tenés ni idea para dónde miércoles va, en qué va a terminar, cómo es el durante, que no le puedes poner una etiqueta, ahora por suerte también, todo eso se está como... Entonces como ir encontrando, ver dónde tenés tu lugarcito en la industria cultural, en lo gigante del arte o en lo gigante de la pedagogía y poder ahí encontrar tu tono, tus temas, tus cuestiones. A mí un poco eso es lo que me interesa. Sí, creo que lo más interesante por ahí de no encajar en ninguno de esos bloquecitos que vos decís es poder formar un nuevo camino, y si hoy charlamos con vos y tenemos la posibilidad de compartir esto es porque buscaste otros caminos, esto que decís de la bailarina o la actriz y por ahí el intérprete que mueve otras cosas, y estamos re agradecidos de ese camino, creo que es lo que te debe hacer lo que sos hoy. Un poco escuchándote se me venía esta pregunta de qué es lo que te motivó a enseñar todo esto que fuiste atravesando, esto de cómo eran tus maestros antes o la gente que enseñaba cuando te formaste. ¿Qué fue lo que a vos te motivó para decir, bueno, todo esto que voy transitando y que es mi camino y que me interesa atravesar a mí, cómo lo enseño y por qué? Si sabes cuál fue el momento, cuál fue la decisión. No, con la docencia me relaciono hace bastante tiempo.
tengo ahí también un linaje de madres, tías, docentes, y eso siempre me atrapó, siempre, desde adolescente, desde la escuela secundaria leía sobre pedagogía. Entonces eso me atrapó. Y para mí la enseñanza, digamos, lo viví, es un camino también de mucha libertad. Hay algo que es muy hermoso, lo he disfrutado, he tenido momentos de gracias por favor, mirá esta experiencia, mirá lo que puede ser el cuerpo, sentir el cuerpo, encontrarte, digamos, tiene muchas capas el proceso y lo he disfrutado mucho, lo disfruto cuando lo comparto, digamos, cuando yo estoy en el rol de educar, de enseñar, y en el otro, digamos, siempre es como una relación que me parece muy atractiva, porque para mí tiene sentido. Tamia, y esto de lo pedagógico, bueno, que ya está en tu historia, en relación al cuerpo, ahí que comentaste, eso esta enseñanza, aprendizaje, pero en relación al cuerpo, ¿cómo te fue también? ¿Cómo entendiste que querías? Con el tema del cuerpo, bueno, tengo, y la enseñanza, y la pedagogía y la danza, tengo ahí una cuestión de que de chica, de niña, hacía danza clásica. Entonces, digamos, con la danza, con el cuerpo, con el arte, estoy relacionada desde la cuna, ¿no? Y con la danza desde chica. Y bueno, tuve una serie de cuestiones así traumáticas de niña que dejé de bailar muy allá, que uno se las puede imaginar ahí muy rápido con la danza clásica, ¿no? Como un ideal de cuerpos perfectos y bellos y algo que yo me acuerdo que me decía, cómo nos bajaban esto que te decía de bajar línea, éramos, no sé, 8 o 9 años y muy así, te tocaban con un palo, me acuerdo que nos tocaban con un palo y el fin de semana nos decía, bueno, no pueden comer esto y esto y esto y esto y esto y no sé qué. Bueno, había como un nivel de exigencia y entonces yo ahí tuve unos problemas conmigo mismo, con no poder responder a ese nivel de exigencia, entonces sentí que listo, que no servía para eso a los 9 años. Dejé de bailar, no sé, pasaron varias cosas, después volví, no sé, Y después, cuando me encontré haciendo, digamos, en el proceso de formación de actriz o intérprete o docente, con el butó, dije, no voy a creer, porque era otra concepción del cuerpo totalmente diferente y con un nivel de exigencia al mismo tiempo y de rigurosidad física que no podía, pero era el día y la noche. Y ahí entendí, dije, wow, hay otra forma de ver, hay otra forma de sentir, hay otra forma de entender la interpretación, hay otra forma que pasa por una desdomesticación del cuerpo. Y eso para mí fue claro. Entendí también que el proceso digamos, que el aprender, digamos, que tenemos que aprender a desaprender. De eso se trata, te diría, la vida. Pero en nuestro rubro es clave. Y te la vas a dar todo el tiempo, o no sé, pero digo, el cuerpo también aprende en esto de cómo aprende un cuerpo, y bueno, aprende, qué sé yo, por lugares insondables, porque cada una es una singularidad, y a veces a las cachetadas, y a veces con amor, y a veces, digamos, de muchas formas, buscando. Entonces, a mí hay algo que me motivó que fue por eso, ¿no? Como, bueno, hay otro lugar, hay otra forma. Y es una forma también, un poco el regalo para mí, ¿no? Es poder a la vez como complejizar algo de los binomios y de las dualidades, ¿no? Algo muy actual ahora, que es
entablar una beta que seguimos ahí tirando el hilo de los 50, de los 70, ¿no? Con todas estas, el volver a reescribir la historia, ¿no? Y cómo desde volver a reescribir los cuerpos, ¿no? Entonces, hay algo en el aprendizaje como de conocernos, que tiene que ver como entender la presencia, la ausencia, la representación, la transformación, el adentro y el afuera, el artista y el público, como de una forma un poco más como amplia, amplificada, tratando de no situarte ni acá ni allá, pero viendo que eso es una red de relaciones que están ahí en constante movimiento y que necesitan como una especie de actualización todo el tiempo, ¿no? Abrazar también lugares que no son como los más tarán, ni tarán, ¿no? Cómo de hacer de esos cuerpos otros, no sé cómo decirlo cuando no quiero etiquetar, un lugar de potencia, un lugar de luz, un lugar de creatividad, de creación, ¿no? Cómo trabajar con eso que es un poco lo... Bueno, que responde a otros ideales también. Bueno, el autor surge claramente de una contracultura, por más de que, a ver, estamos ahora, ya pasó mucho tiempo, pero digo, hay algo de eso que es de poner en cuestión, que a mí me parece interesante siempre, poner en cuestión. Sí, el relato, me encanta en tu relato esta búsqueda también, porque bueno, el primer día que fuiste a danza, seguramente te habrás encontrado, danza clásica, con todas las estructuras y esas pedagogías tan autoritarias, tenías una necesidad de encontrarte con ese deseo, ese cuerpo, y cuando lo volviste a encontrar después, porque dijiste acá no, pero acá sí, volviste a conectarte con eso y también me parece re interesante porque muchas veces esas llamadas de atención uno no las escucha y después las tiene que escuchar para encontrarse, para seguir buscar y buscar. Y en ese relato me parece precioso también, me gusta escuchar que por acá no era y por acá sí. Ese relato me parece re interesante para todos, porque también a mí me pasa que uno dice uno por acá, a mí también me pasó lo mismo con la danza. Yo sentía que iba por ahí, pero me di cuenta que no era la estructura y estaba muy condicionada, pero bueno, la respuesta de la hora es maravillosa también, ¿cierto? En esta nueva forma. Sí, por suerte también son lenguajes, la danza clásica, que también digamos, que tienen un peso ahí de su propia tradición, pero está cambiando también la pedagogía. Sí, muchísimo. Mucho. Qué bueno poder verlo, ¿no? Porque también nosotros, bueno, yo soy un poquito más grande, pero poder ver que ha cambiado todo eso para mí es maravilloso. Yo siento felicidad de ver los cambios, las propuestas diversas. Me parece re importante, re importante. Y en relación a la pregunta, bueno, que esto que ya la estás contestando, a este desaprender, que es muy interesante. Por ahí, desde lo pedagógico, vos como pedagoga, cómo, en este momento de la virtualidad, por ejemplo, también, que es importante, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué te basas? Porque por ahí, la verdad que ha cambiado muchísimo, porque esto de que yo siempre digo que el cuerpo aprende con el cuerpo, y en la virtualidad hemos tenido que encontrar otro lenguaje. Más allá de que esto, no sé si es transitorio, no sé cómo va a ser, pero ¿cómo te has desenvuelto? Sí, vas probando. Llegué como todos con un miedo terrible, creo que en general todos los que venimos de teatro tenemos un cerebro primitivo que quedó todavía en el ritual de las cavernas y que le decís computadora, Zoom y quedamos como, ¿qué? Eso nos cuesta el doble. Entonces, bueno,
los miedos propios de la tecnología, ¿no? Pero específicamente en las clases te puedo hablar del butó. Lo que pasa es que es bastante específico porque es danza, pero hay ya de por sí el lenguaje tiene todo un trabajo con la escucha, con escuchar, porque es una práctica improvisacional. Hay catas, hay formas. En el ballet serían los pasos, ¿no? Pie de mi pie, primera, segunda, digamos. Voy a hablarlo así bien sencillo para personas que no me entienden, digamos que nunca escucharon del butó. Hay algunas catas de venires, pero no son unos pasos codificados como otro tipo de danza. Es una danza donde a través de un trabajo previo vos explorás una improvisación, que básicamente es acercarme, atravesar la imagen, y la imagen de esa palabra, que siempre es una imagen poética, que es una imagen con contraste, con contradicción, descubrir ahí un diseño del cuerpo, del espacio, una composición, ¿no? Entonces, muchas veces por estas cuestiones, que la cámara, que la luz, que el espacio, que no sé qué, me di cuenta que lo más importante era afilar el decir, afilar la palabra y descubrir de qué forma esta palabra puede ser en vos una llave, y que algo hermoso que tiene el butó como el lenguaje en sí es que la palabra cobra una polifonía, siempre hay una multiplicidad. Nosotros tenemos acá en Argentina o en Latinoamérica, o los hispanos, o los occidentales, no sé cómo decirlo, pero el lenguaje por ahí es muy, decimos mesa o decimos árbol y vemos el árbol, con el árbol y la copita del árbol, ¿no? Y allá en Japón hay también otro trabajo entre lo micro y lo macro, ¿no? Y como un árbol también me habla de la naturaleza o del bosque o de la vida. Ahí también hay una brecha, ¿no? Entonces un poco se trata de cómo encontrarle ese esplendor a las palabras, o ese abanico, o ese espesor, para que cuando te digo árbol, no nos quedemos en un árbol, la imagen, y encima plano el árbol, porque lo vemos así de frente, acá, ¿no? Entonces parecen boludeces, pero básicamente de eso se trata. Entonces me di cuenta que yo como profesional me tuve que poner más rigurosa en cómo transmitir algo y que vos confíes en que no hace falta que el cuerpo aprende sin mirar. De hecho, hay mucho trabajo con el poder. Hablamos de la mirada borrachera o la mirada periférica o la mirada que va adentro y afuera, que no hay que quedarse ni con una ni con la otra, porque tenemos que poder estar con las dos. Pero muchas veces todos quieren como, a ver, ¿qué está haciendo? ¿No? Y mucho de la práctica es dejar un ratito la mirada externa, que es básicamente el juicio de una, que está ahí, a ver cómo lo estoy haciendo, estás bailando, pero estás ahí dándote órdenes o castigándote o haciendo ahí unas cositas. Entonces, bueno, en mi caso, eso. Y de hecho, me di cuenta, bueno, que lo menos es más, que teníamos que estar más tiempo con algunos ejercicios, porque hasta que llegas, digamos, porque ya todos tenemos un nivel de déficit de atención, que la vida de todos los días estamos así como en cualquiera, todos, y la práctica pide, hay mucho tiempo de eso, hay como bastante tiempo, entonces eso me fui dando cuenta que muchas veces en la presencialidad era, dale, va, mucho trabajo físico, una extenuación del cuerpo. Bueno, en un momento que listo, no pensás más, digamos, ya está. Ahora eso, como no hay quizás tanto lugar, digamos, no podemos estar corriendo ni saltando, ni subiendo, bajando, etc.
Bueno, me inventé ahí otras estrategias. Y lo mismo, hacia el final yo tenía como una cuestión de que cada uno se quedara con su cuando daba las clases presencialmente. Respetar mucho, le daba mucha bolilla al momento después de la clase. Para que cuando termináramos, cada uno se quedara ahí con eso y se fuera en silencio a su casa. Ahora eso, que para mí tenía un re valor, el silencio y el no, y aunque el otro no haya entendido o se haya quedado como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, silencio, tranquilo, confía, ve. Al otro día charlamos, pero ahora quédate con ese lugar íntimo de vos con tus preguntas. Ahora es un poco, es complejo, porque cuando llegan personas, ¿no? Pongamos que llegan personas que vienen a tomar la clase. Yo no puedo, bueno, vamos a trabajar. O cuando nos vamos, es difícil como, bueno, tú, bomba de humo, apagás acá y es horrible. Es una cosa espantosa esto de chau, chau, tú. ¿No? Entonces, hay algo que empezó a pasar un poquito más por la palabra. Que yo antes un poco no le daba tanto lugar porque ahí nomás queremos ahí tratar de descular antes con la palabra y con el pensamiento procesos que al cuerpo le llevan tiempo. Y si la querés agarrar la sartén por el mango, corres el riesgo de simplificar, achatar y perderte un recorrido que es algo nuevamente del cuerpo, ¿no? Y cuando decimos cuerpo, el pensamiento, son las emociones, son las sensaciones, es el cuerpo físico, los recuerdos, es tu historia. Todo eso está en juego cuando bailamos, cuando interpretamos, cuando estamos. Entonces, en mi caso, también me di cuenta que cuando yo empecé había poco material, como que no se decía mucho, no había mucha información, no se sabía. Entonces, yo trato de tomar. ¿Querés leer de esto? Pues me he encargado de investigar. Y bueno, de tratar de entender, porque también como justamente mi interés fue hacer mi propio caminito, siempre tuve mucha cuestión con la tradición, como, ojo, no voy a ofender a mis maestros, ojo, no me voy a mandar cualquier cosa. Entonces me tomé el trabajo de ver qué hicieron mis maestros, de dónde se lo inventaron, a dónde fueron, cómo fue que lo trabajaron. Ya que estás ahí hablando de los maestros, contanos algunos, como para que vos sientas que han sido tus maestros. No, así hablando de... Más allá de esto que vos decías recién, más allá de que no hayas estado con ellos, porque por ejemplo la Paula Sinay nos decía que su maestra había sido Pina Bausch, aunque ella nunca la conoció. Claro, por eso te iba a decir. Y era fantástico. Grotowski o Ishikata. Claro. Que nacieron antes, por ejemplo. Ahí te das cuenta, así, bueno, a ver cómo hicieron. Y para mí fue genial cuando leía el Teatro Pobre, que en un momento él cuenta que se habían copado con yoga y habían encontrado y le dieron por ahí las acrobacias, las asanas y qué sé yo, hasta que en un momento dijeron, no, quedamos en cualquier otro estado, re tranqui, no me sale el impulso para salir a hacer esta improvisación y lo descartaron. Y después por no. Entonces me encantó como eso experimental, ¿no? Que a veces estás enganchada con algo y dices, sí, y después deja de tener sentido o viene otra cosa con otra mirada y eso mismo, pero desde otro abordaje, de pronto te cambia todo. Entonces, eso, pero bueno, para eso yo dije, bueno, es así, porque también en esto que es experimental, a mí, por ejemplo, uno de los miedos que siempre me pasaba, y cuando a veces también más en contacto con la performance, digo, bueno, ¿cómo lo experimental, no por ser experimental, es cualquier cosa, ¿no? Y
cómo, obviamente, para mí el arte en general es un capricho, es un azar, es un cualquier cosa, pero es un cualquier cosa que tiene atrás todo un trabajo, o todo un espesor teórico, o toda una pregunta, o todo. Pero bueno, hay que llegar a eso y permitírtelo. Para mí, en mi caso, fue como, bueno, para yo habilitarme a hacer mi cualquier cosa, tuve que ver antes estos referentes qué cualquier cosa habían hecho y por dónde fue su camino de la intuición, ¿no? No, súper concreto es la respuesta, la verdad. Yo quería preguntarte un poco, específicamente ya que hablaste de la técnica, dos cosas. Ahora se me cruzaron dos cosas juntas y las voy a tirar a las dos juntas a ver cómo sale. No, por un lado, había una pregunta que nosotras siempre hacemos, que a mí me encanta, que es esto de si pudieras rescatar un ejercicio de todos los que das en tus clases o de los que has tomado, que te interese, que puedas explicarnos de qué se trata, un poco también para aquellos que no conocen la técnica y que digan, ah, ¿qué es lo que se hace? Y a esta pregunta la voy a atravesar con otra que me interesa y es si pudieras también rescatar un principio técnico, lo que sea, si quieres, yo sé que en todas las técnicas se trabajan un montón de principios, pero si quieres, no sé, en el tutor, yo trabajo este principio o estos principios. Em, ¿Qué cosas nos podrías contar sobre eso concretamente? Te voy a responder lo segundo porque el ejercicio todavía no lo tengo muy claro. Creo que podría ser el cadáver, que es como así la imagen butoca, que es el cadáver que corra. Es volverte una marioneta y dejar que el hilo te lleve y soltar el peso, como un ejercicio de... Ahí Ijikata lo que hace es un poco en traducir en términos de danza las ideas de Artaud, ¿no? De Deleuze, todo el cuerpo sin órganos. Que me pareció muy interesante, bueno, en esto, ¿no? Como en esto que te decía, a ver cómo mis maestros inventaron su flash. Bueno, él se basa en esto, en el cuerpo muerto, se llama. El cuerpo muerto, y bueno, y sucede algo así, ¿no? Como que uno dice muerto y las personas hacen como... entonces te voy a responder lo segundo con el abordaje pedagógico de eso, para que el cuerpo muerto realmente sea un lugar de volver, de trabajar el soltar el peso, soltar, vaciar, llegar a un estado de silencio, trabaja el soltar la máscara, el entender que la rostridad también es una construcción social, ¿no? Y que tenemos gestos que ya nos arman ahí una identidad, y un poco el trabajo de la interpretación es habilitar el ser otros y no desbarrancar ni quedar ahí, digamos, es arte, no es locura, pero bueno, se habilita la otredad, ¿no? Por eso los artistas tenemos esa cuestión de que nos pasamos para el otro lado, pero desde un lugar consciente. Bueno, eso se entrena, cómo habilitar eso doble. Y en el cuerpo sin órganos buscamos eso, soltar el peso desde una concepción de que el peso viaja profundamente hacia la tierra. Entender que la acción gravitatoria, ¿sí? que está presente todo el tiempo, nos atraviesa y el peso viaja en forma espiralada, en forma esférica. ¿Sí? Entonces, si suelto una parte, eso tiene, y somos una red, entonces si suelto una parte, eso tiene una resonancia en otro lado. Entonces, hay algo también como principio que se trabaja, que es el cuerpo de agua, que viene de una gimnasia japonesa que es Noguchi. Y eso yo encontré hace poco, justamente tratando de salirme de lo que había heredado, como de lo que me transmitieron, y poder actualizarlo con nuevas miradas. Entonces empecé a relacionarlo con la tenseridad, con el abordaje de la tenseridad. Es algo relativamente nuevo. Un arquitecto
trabaja una escultura gigante, así como espiralada, ¿sí? Que se sostiene en el aire. Y se sostiene un poco gracias a esta repartición de fuerzas y esta relación continua y discontinua de las tensiones, ¿no? Esto después fue aplicado a la biología, a la osteopatía. La osteopatía es como una medicina que hace un poco en lo preventivo. Yo la conocí cuando me lesioné. La primera vez que me lesioné, me atendieron con osteopatía. Y ahí entonces se empezó a mover en mí algo del vínculo entre los huesos, digamos, pero también los órganos y las fascias. Las fascias son todo lo que recubre, digamos, las fascias es desde la piel hasta adentro, el hueso. Todo eso es el camino de las fascias. Entonces, entender eso como la relación entre el afuera y el adentro, con esa porosidad y esa conexión. Me encanta eso, Tamia, de cómo vas uniendo, porque vos vas haciendo una construcción de lo que vas tomando. Me parece interesantísima y bellísima, y vas construyendo una mirada, y también por ahí quizás dejás algunas cosas e incorporás otras, y me parece que tiene que ver con esto de estar vivo, de entender que el arte o lo pedagógico o como se diga, está todo el tiempo vivo, con una ductilidad y una movilidad re interesante. Bueno, eso es lo que mamé de estos, los que decimos nuestros referentes, ¿no? Que ellos un poco mezclaron, ¿no? Son europeos, que son ahí unos grosos unos cabezones que se dedican a reflexionar, a sistematizar y te hacen el diccionario, el manual 1, 2, ¿no? Tienen esa cosa. Y se fueron a otro lugar, estoy hablando de la antropología teatral, se fueron a Oriente, justamente, a las danzas de la India, a las expresiones de Japón. Entonces ya ahí yo aprendí que la cosa era interdisciplinaria, que la cosa iba por el camino de la hibridación, no es que la cosa, a mí me interesaba eso. Entonces, con esa liviandad, pero también con ese compromiso, lo agarro. Y si funciona, funciona. Y digamos, intuyo y le doy a ver si sirve, y pruebo. Y a veces le digo a mis alumnos, vamos a probar esto. No sé si funciona, pero vamos a probar esto. Por ejemplo, el abordaje de la tenseridad para el trabajo de la voz, para la colocación de la voz. Porque yo lo probé y a mí me resultaba. Después me di cuenta que antes había que tener otras cosas más o menos ordenadas. Entonces dije, bueno, después. Pero voy así probando. Ya en un punto me sale naturalmente. Como me interesa trabajar el cuerpo y la voz, empecé a tomar clases de danza contemporánea y termino cantando. No me lo propongo, surge. Pero bueno, para mí el entrenamiento no solo es hacer ejercicios, el entrenamiento ya tiene una creatividad, aunque solamente quede ahí, pero para mí es un momento que después del entrenamiento es la cocina de mis cosas. Entonces hay algo ahí que los tengo pegados, pero bueno, de vuelta. Interesante entender que el entrenamiento después se vuelve una cocina, se vuelve un momento de creación, no, porque bueno, el concepto de entrenamiento por ahí, viste, están los arcaicos que se creen que es hacer gimnasia y nada más, y no es transformación permanente, porque esto que acabas de decir, que el entrenamiento es como la cocina de tus creaciones, me pareció hermoso, interesante. Y esto que empieza a pasar, que me parece re interesante, la verdad, en tu generación, porque yo creo que vengo de una generación que tropieza, que está como, no sé, está como rota, pero veo que vos todo el tiempo estás uniendo, me encanta, me parece re interesante, porque, viste,
¿Cómo lo ves vos? Porque viste que están estas divisiones, danza, teatro, teatro, danza. Los que cantan no se mueven, los que se mueven no pueden hablar. Yo creo que vos ahí estás como todo el tiempo cosiendo. Yo digo, ay, mirá, está cantando, y ahora baila. Qué bueno que esos bordes o esas fronteras se estén como borrando en las nuevas generaciones. ¿Qué nos aportás de esto? Bueno, que es posible porque vengo de una tradición que apuntaba a la hibridación. Y que bueno, yo siento que todos un poco las tenemos. Quizás yo también venía de una familia así de artistas. Digamos, mi vieja está relacionada con las artes plásticas, mi viejo con la música, entonces hay algo también que es como la intuición o una oreja que se te ha desarrollado, por más de que no tengas un currículum musical, digamos. Entonces, fue ir probando un poco, pero por eso mismo darle, digamos, ponerme a investigar, ponerme a crear, tomármelo ahí bien serio, ¿no? Porque por respeto al trabajo. Y obviamente tuve problemas, como, pero no soy ni actriz, ni esto, ni lo otro, y dónde voy a trabajar, y cómo va a ser, pero tendría que especializarme, tendría que profundizar, tendría que esto, etc. Durante toda mi carrera tuve ahí cuestiones con los roles y las etiquetas, y es para acá, y si entro en esta metodología, o si entro en esta estética, o que y bueno, entonces me di cuenta que era armar el caminito. Y también un poco el participar en otros eventos, por ejemplo, también formo parte como colaboradora del equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA. Entonces también estuve haciendo, antes incluso de participar con ellos, pero participé en performance muy sencillas, pero la performance también como que me relajó un dilema, como que me di cuenta que ese no era mi problema, que ya listo, no tenía que ser más ese el problema, de qué era, si no era, si podía ser, si... Soy intérprete creadora, hago cosas, a veces va más para este lado, a veces va más para el otro, pero tengo un eje de búsqueda, y hace 3 espectáculos trabajo esto. Trabajo sobre el tiempo, trabajo sobre la biografía, sobre la voz de la mujer, la memoria. Digamos, me ordené en mi propia constelación de preguntas. ¿Cómo? Justamente es el regalo de la creación, que sea cada vez diferente, que yo me encuentre profundizando en algo. En lo último que estoy haciendo, me metí ahí más por el lado de la música. Y no me creo ni música, ni cantante, ni nada de eso, porque el espectáculo es algo más, es una experiencia más multisensorial, anclada en la interpretación. Y anclada, digamos, no es solo un concierto, no es solo música, porque hay una historia, porque hay una fábula, porque hay una dramaturgia más teatral, porque tengo esa cabeza, y hay un cuerpo que baila. Entonces, y hay una plástica que es de instalación. Entonces hago de vuelta, como un mix ahí. Bueno, yo un poco para ir cerrando, la última pregunta que nosotros siempre hacemos porque nos parece que puede sumar para otros recorridos, para otros caminos, tiene que ver con esto de qué podrías decirle vos a una persona que está iniciando. En un principio lo habíamos planteado como consejos, pero después nos dimos cuenta de que por ahí es ponerse en un lugar raro, entonces es más esto de, bueno, desde tu lugar y desde tu camino y desde lo transitado, ¿qué les dirías a aquellos que están empezando o concretamente para lo que te dedicas, a aquellos que quieren dedicarse al butó o que quieren empezar por ese lado? ¿Qué cosas podrías decir para facilitar algunos caminos? No, diría que es lo de estar ahí, de permanecer.
de comprometerte y permanecer para ver si eso es lo que estás te interesa o no te interesa. Y cuando estás, realmente darle, alimentar eso para que eso también pueda alimentarte a vos. Y me parece que el compromiso y la constancia, que las cosas toman tiempo, y que no somos mucho dueñas de para dónde va la cosa. Que a veces queremos ir para un lado y la cosa se va para otro. Y bueno, ahí tener la valentía de animarse y confiar. Me parece que es un camino que hay que darle la constancia, con estar ahí activa, pero a la vez también escucharse. No sé, a mí me viene ahora también algo de la amabilidad, como algo de la flexibilidad ante los procesos que son lentos y que siempre es como un poco incertidumbre y que no era lo que vos esperabas o no sé qué cosa, como también tener como un cariño y un respeto para una misma, para uno mismo, de no darse ahí tanto, pero sí comprometerse, digamos, de estar ahí, ser riguroso, digamos, para mí es importante ser riguroso, pero también ser amable con tus propios procesos. Que te la banques, digamos, que te animes a atravesar el miedo, es también algo que implica un respeto, una amabilidad, un cariño, un tenerse paciencia, porque todo es complejo y es difícil, porque la vida es dura, así que para tener la piel dura también hay que tener una ternura. Hermosísimo. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, yo no te conocía y poder escucharte me pareció súper interesante. Me surgieron muchas preguntas, muchas ganas de empezar a investigar por otros lados, ¿viste? Y eso me parece que es lo más lindo de lo que generan estos programas y todo este ciclo, esto de las nuevas preguntas, las puertas que se abren y lo que va quedando, y este registro que es eso, es un registro de lo que puedas decir ahora y ojalá tengas otro momento también para poder decir otras cosas nuevas más adelante y así. Te agradezco un montón por compartir esto con nosotras. Un placer conocerte y gracias por todo, por abrirte de esa manera. Fue re lindo escucharte. Bueno, Hermoso, hermosa la charla, te agradezco un montón. Así que bueno, vamos a ir cerrando ahora. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre Tamia está viniendo a dar sus talleres, que eso también está bueno, de contarlo, que va y viene, y eso está buenísimo porque, bueno, cualquier inquietud que le quede a la persona que vea esta entrevista, se puede comunicar con Tamia y, bueno, y hacer estas experiencias maravillosas. muchas gracias.